son griegos muy sencillos, casi como se habla, se escribe, digamos, ¿no? Mientras que hay griegos mucho más elaborados, por ejemplo, las cartas de Pablo, el Evangelio de Lucas y Hechos, que es su segundo tomo, tienen un griego mucho más, sigue siendo koiné, pero es un griego, si se quiere, un poco más literario. Entonces es un griego donde hay construcciones sintácticas, pues mucho más elaboradas. Y hay griegos que tienen un nivel mucho más alto que los anteriores, por ejemplo, hebreos. Hebreos es el mejor griego del Nuevo Testamento. Sigue siendo griego koiné, griego común, griego del pueblo, pero es el mejor griego, ¿no? Tiene construcciones sintácticas mucho más complejas. Hay cadenas de oración principal y varias oraciones subordinadas, igual por ejemplo la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, también tienen construcciones sintácticas largas. Entonces, aunque todo el griego del Nuevo Testamento es griego del común, digamos, el koiné, ¿no? Pero tienen diferencias en cuanto a su calidad del griego, ¿no? Eh, entonces, bueno, como por eso, cuando nosotros estamos aprendiendo griego, los mejores griegos para aprender por su sencillez son el de Marcos y el del Evangelio de Juan. Entonces, pues ya con algunas herramientas que ustedes van viendo ya, que ya han venido viendo, entonces leer el Evangelio de Juan es mucho más fácil. Digamos el griego, ¿no? Sí, el griego. Bien, entonces no sé si ya, hermana Marcela, ¿ya? Sí, ya está. Listo, bueno, entonces vamos a orar para comenzar. Estamos hablando mientras tanto un ratico, un ratico de los griegos del Nuevo Testamento. Entonces vamos a orar y a poner esta clase en las manos del Señor. Y bueno, no sé quién quiera llevarnos a la presencia del Señor. Señor, te damos gracias por permitirnos reunir una vez más. Señor, te pedimos que en esta noche seas tú tomando el control de nuestras mentes, Señor, que seas tú tomando el control de la clase, que nos abras el entendimiento, Señor, para poder entender este nuevo idioma, Señor, que es nuevo para todos nosotros, Señor, pero sabemos que tú nos vas a ayudar, Señor, para que no se nos haga tan difícil, amado Padre. Pongo esta noche en tus manos la vida de la persona que va a dar la clase, de mis compañeros. Oro creyendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Marcela. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla, toda la pantalla para no estar de un lado a otro. Bueno, yo creo que lo primero que vemos, vamos a mirar primero este documento y luego paso a una presentación pues que preparé para seguir profundizando en lo que vieron con el profe Israel. Digamos que todo esto ya lo vieron, aquí todo este vocabulario, pues, no, este no. Sí, esto ya que fueron todos los acentos, eh, bueno, todo esto ya. Ustedes vieron acá, bueno, este vocabulario ustedes ya se lo aprendieron porque es el vocabulario de los verbos en presente, ¿no? Presente indicativo activo. Entonces, aquí tenemos, ustedes estuvieron trabajando esto es importante conocer pues el vocabulario, saber el vocabulario, porque si no sabemos vocabulario, pues es muy difícil poder traducir, hacer ejercicios, traducir, ir al texto bíblico y reconocer las palabras. Entonces, es importante, muy, muy, muy importante aprender vocabulario. Entonces, esto también lo vieron, la conjugación del presente indicativo activo del verbo lego, que es decir, y las terminaciones personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Entonces aquí lego, yo digo, estoy diciendo, también se dice que estoy diciendo, porque el presente es un tiempo continuo, o sea, no es algo que se terminó, sino que cuando yo digo, valga la redundancia, aquí en este verbo, digo,
También puedo traducir estoy diciendo, porque es un tiempo lineal, es un tiempo continuo, es algo que no se ha terminado, o sea, es una acción continua. Ese es el presente, ¿no? Entonces, por eso se traduce aquí o estoy diciendo. Entonces, aquí en rojo tenemos las terminaciones o las desinencias, que también se conocen así. El término técnico para las terminaciones es desinencias, y que nos indican en qué persona está. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Voy a ponerle aquí un lapicito como para, este no, como para que se vea mi cursor. Este sí. Entonces, aquí tenemos yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Aquí tenemos la raíz del verbo, ¿no? Entonces, aquí está conjugado. Aquí digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, vosotros decís, o ellos dicen, o ustedes dicen, y ellos dicen, usen. Entonces, lego, legeis, legei, legomen, legete, legosin. Creo que quedaron aquí bien el infinitivo leguen, que es decir, o estar diciendo, y aquí ustedes trabajaron en estos ejercicios de traducción también. Esto ya lo hicieron. Pero antes de entrar a este nuevo tema, que es la declinación, quisiera que miráramos alguna cosita del verbo aquí en esta presentación en PowerPoint. Voy a ponerlo en grande para que ustedes puedan ver. Quiero como que recordemos algunas cositas del verbo griego. Entonces, preparé esta diapositiva para que recordemos algunas cositas. Y es que el verbo es la palabra más importante dentro de la oración, ¿no? Tanto así que los estudiosos del griego bíblico, que somos todos nosotros, ¿qué debemos reconocer? Debemos, cuando nos acercamos a hacer ejercicios de alguna oración, de alguna frase, o entramos al texto bíblico, el Nuevo Testamento, debemos reconocer el verbo. ¿Dónde está el verbo? ¿No? En una frase o en una oración. Eso es lo primero. Segundo, identificar la forma, para ver si puedo, bueno, aquí se ve mi cursor, sí, bueno, identificar la forma en que aparecen los verbos en el diccionario, eh, la forma, como nosotros en el diccionario no vamos a encontrar el infinitivo de los verbos, como en español. En español nosotros, cuando queremos buscar un verbo en un diccionario, no lo encontramos conjugado, lo encontramos en infinitivo. Es decir, eh, comer, jugar, saltar, correr, así es como nosotros en español los encontramos, no están conjugados. Mientras que en griego no encontramos los verbos en infinitivo, sino que los buscamos siempre aparecen en la primera persona del singular, o sea, yo. Así es como aparecen en el diccionario. Entonces, cuando yo voy a buscar un verbo, decir, pues no lo busco decir legein, sino lego. Y así es como lo voy a encontrar, ¿no? Luego, ¿qué más debo reconocer en un verbo? Identificar los accidentes gramaticales del verbo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los accidentes gramaticales, nos estamos refiriendo a esas terminaciones o esas desinencias del verbo para saber en qué, porque eso tiene información, o sea, esa palabra, ese verbo me brinda mi información. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Eh, Cuando hablo aquí de las flexiones del verbo, me estoy refiriendo a, a, la, al, a lo que el verbo, a la información que el verbo me brinda. Entonces, por ejemplo, el ego, que ya lo conocemos, me dice en qué persona está. Estas son las flexiones, a eso me refiero con flexiones, es decir, que el verbo me brinda esta información, en qué persona está, en qué número, en qué voz, me brinda el aspecto del verbo, que ya miramos a qué eso se refiere, a qué se refiere eso, me brinda información sobre el tiempo en el que está el verbo y el modo también en que está el verbo. Esas son las flexiones del verbo. O sea, toda esta información me brinda un verbo. Y ese es el análisis que yo debo hacerle cuando le hago el análisis morfológico a un verbo. Estoy haciendo una oración y de pronto quiero mirar el verbo y hacerle análisis al verbo. Entonces, toda esa información me da y es lo que debo analizarle al verbo. En qué persona está, qué número, qué voz,
el tiempo, el modo y el aspecto. Entonces, vamos por parte. La persona, pues es más fácil porque es el sujeto, ¿no? El sujeto que está en el verbo. Si yo digo lego, pues no tengo el pronombre personal, entonces no traduzco yo digo, sino digo. Pero yo ya sé que por su terminación, que es la omega, ya sé que la persona soy yo. Entonces es la primera persona del singular. Entonces es el sujeto hablante, ¿sí? Entonces ya el ego me está brindando esa información, me está diciendo, ah, ok, es la primera persona, pero también me brinda la información del número, o sea, indica si el sujeto verbal es uno o varios. Si yo digo lego, que es un verbo que ya conocemos, entonces está en la primera persona, pero termina en omega, así que ¿quién es el que dice yo? Está en singular. Entonces ya sé que ese verbo está en singular, primera persona del singular. Voz. ¿A qué se refiere la voz? Señala la relación que el sujeto tiene con la acción verbal. Es decir, si quien está realizando la acción es el sujeto activo, el que realiza la acción, o es un sujeto pasivo porque sobre él recae la acción que otro realiza, o es una voz media, porque el sujeto hace la acción sobre sí mismo recae la acción. Entonces, cuando yo digo lego, digo, bueno, en este caso no tenemos como un contexto más amplio, pero si yo digo la palabra del Señor. Entonces, es un sujeto activo porque soy yo la que digo la palabra del Señor. Entonces, la acción está recayendo sobre la palabra. ¿Qué es lo dicho? La palabra del Señor. La palabra, ¿sí? La palabra. Entonces, el sujeto aquí es activo porque soy yo la que estoy realizando la acción, ¿sí? Pero si yo digo, la palabra es dicha por Elizabeth, entonces esa palabra es el sujeto pasivo, porque, porque es otro el que está realizando la acción sobre esa palabra, que es Elizabeth. Entonces, la palabra es dicha por Elizabeth. Ese sería un sujeto pasivo. Pero si yo digo, eh, yo hablo para mí misma, o me digo a mí misma, ahí la voz es media, porque estoy hablando para mí misma. Digamos que en español no tenemos esa voz media gramaticalmente, aunque nosotros normalmente, pues nosotros hablamos así. O sea, me dije a mí misma, ¿no? O reflexioné para mí misma, o me dije a mí misma, no te angusties, confía en el Señor, para mí misma. Digamos que esa es una voz media en griego, pero en español no tenemos gramaticalmente esa voz. Pero nosotros hablamos así y decimos yo reflexioné para mí mismo o mí misma. Entonces, a eso se refiere la voz, es la relación que tiene el sujeto con la acción. ¿Cómo la hago? La hago yo, sujeto activo, otro la hace sobre mí, soy pasiva, o hago la acción sobre mí misma. Entonces es media porque sobre mí misma recae la acción. Antes de hablar del aspecto, pasemos al tiempo. Ahorita dejo el aspecto para el final. Lego me está diciendo que es tiempo presente. Entonces, en griego el tiempo señala más el aspecto verbal, o sea, la clase de la acción, que la dimensión cronológica. Solo en el modo indicativo se tiene referencia cronológica clara. Vamos a explicar eso que tenemos acá. Sigamos con el ejemplo del verbo lego. Lego está en presente y está en modo indicativo, que ese fue lo primero que ustedes vieron. Presente, indicativo, activo. De todos esos verbos que ustedes estuvieron trabajando. Entonces, lego está en presente. El tiempo cronológico, como está en modo indicativo, que es lo que dice aquí al final, dice, solo en el modo indicativo se tiene referencia cronológica. ¿Qué significa eso? Como Lego está en modo indicativo, entonces lo cronológico me está diciendo que es en este momento. O sea, no es ni atrás en un pasado, ni tampoco es hacia adelante en futuro, sino que yo digo en este momento, o estoy diciendo. Yo digo en este momento, o sea, cronológicamente es el tiempo presente. Pero también, como dice acá, en griego el tiempo señala más el aspecto verbal, es decir, la clase de la acción.
Cuando yo estoy analizando el verbo lego, yo digo, bueno, primera persona del singular, voz activa, tiempo presente, en este momento. Pero aparte de eso, yo digo, si es presente, que fue lo que les indiqué ahorita, si es presente, ¿cómo es esa naturaleza de la acción del presente? Es decir, yo dije que el presente era continuo, o sea, es una acción continua. Ese es el aspecto del verbo, ¿sí? No es una acción que se terminó, porque no es una acción pasada. Se terminó, se cerró. Pero tampoco es una acción futura, que no se ha realizado, sino es una acción que estoy haciendo en el presente, porque por eso es que yo puedo traducir estoy diciendo. Entonces, cuando yo le hago ese análisis al verbo, que es una acción continua, a eso nos estamos refiriendo con el aspecto. Entonces, se refiere a la forma como el hablante realiza la acción. En este caso es durativa, porque continúa la acción en el presente, no se acaba, continúa. ¿Mm? Pero tenemos también una acción ahorista o perfectiva. ¿Eso qué quiere decir? El auristo es un tiempo que ustedes no van a alcanzar a ver porque ya de hoy en 8 se termina el griego, pero al menos hay como unas pequeñas nociones de un acercamiento al idioma para seguirlo estudiando. Entonces, ¿qué el tiempo auristo qué significa? Es como en nuestro español un tiempo pasado simple. Pasado simple, es decir, que se cierra la acción. Cuando yo digo comí o jugué, no digo jugaba, que eso es otra cosa. Si yo digo jugaba, no estoy cerrando la acción en el pasado, sino que yo solía jugar, o sea, también es una acción continua, pero en el pasado. Ese no es el aoristo en griego es la acción cerrada. O sea, no digo jugaba, tampoco digo había jugado, que ese sería el perfectivo, había jugado, ¿no? Que es una acción en el pasado, pero que sigue teniendo efectos para el presente, sino jugué. Ese es el aoristo, jugué, se cerró la acción. Es el resumen de la acción, está cerrada, jugué. Y el perfectivo, como decía, tiene que ver, por ejemplo, en griego, bueno, y en español también, tenemos varios pasados. Uno, el pasado simple que se cerró, jugué. Pero si yo digo jugaba, era como una acción que solía hacer en el pasado de costumbre, si se quiere. O sea, yo solía o yo jugaba normalmente a las 3 de la tarde, digamos en el pasado. Entonces es una acción que se hacía continua, o sea, que no se cerró, sino que sí es en el pasado, pero es una acción que continuaba en el pasado, ¿sí? Pero también hay otro tiempo en griego que es el perfecto y el pluscuamperfecto. Entonces, el perfecto es una acción que se realizó en el pasado, pero que tiene efectos para el presente. Es diferente al pasado que les digo que jugaba, ¿no? Que ese sería en griego el imperfecto, porque es una acción en el pasado, pero continua. Mientras que el perfecto también es una acción en el pasado, pero que tiene efectos en el presente. Por ejemplo, Jesucristo ha resucitado. Si está en perfecto, pues se necesita como un auxiliar el verbo haber, por ejemplo, ha resucitado, se termina en ado, edo, ido, ¿no? Ha resucitado. Entonces, él resucitó en un momento en el pasado, pero esa resurrección no se quedó simplemente allá, sino que esa resurrección sigue teniendo efectos para el presente. Sí, el perfecto, el tiempo perfecto, a eso nos referimos con perfectivo. Entonces, cuando yo estoy analizando un verbo, de hecho, lo más importante, todo esto que analizamos acá es la morfología del verbo, es decir, la forma del verbo. Todo eso es lo que me brinda un verbo, o sea, toda esa información, en qué persona, en qué número, en qué voz, en qué tiempo, ¿no? Pero también cuál es el aspecto, y el aspecto es muy importante en griego, porque así nosotros podemos llegar a profundizar. ¿Se acuerdan que nosotros, cuando estuve con ustedes, un día que el pastor no pudo estar tampoco porque estuvo en la funeraria, nosotros hicimos un pequeño análisis de Juan 1.1 y analizábamos el verbo era, cero estar, en imperfecto. El aspecto de ese verbo, en el principio era la palabra,
nosotros analizamos el verbo era o estaba, también se puede traducir. En el principio estaba la palabra. Miren que no digo estuvo en pasado, estuvo y ya no está. O sea, no, estaba o era la palabra. El aspecto de ese verbo es que continuaba. Por eso, por eso es importante, porque de ahí sacábamos una conclusión teológica. Y la conclusión teológica era que la palabra era preexistente, o sea, nunca había dejado de ser por el verbo, por el análisis del verbo. Entonces, el aspecto del verbo es supremamente importante. Eso es lo que nos permite profundizar, eso es lo que nos permite saber cómo Jesús hizo las acciones, si estamos en los evangelios, por ejemplo, ¿no? O cuando Pablo habla, entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir cuando utiliza ese tiempo? ¿Qué quiere decir con eso? ¿No? Entonces, el aspecto del verbo es importante. Eso tiene que ver con la sintaxis, que es no solamente con la morfología, saber que está en presente, indicativo, activo, voz activa, eso es lo morfológico, pero el aspecto tiene que ver más con la sintaxis. Y la sintaxis es lo que le da el sabor al griego, o sea, es lo que nos permite profundizar en lo que los autores, o por lo menos acercarnos a lo que los autores quisieron decir. ¿Sí? Entonces, esa información también me la da el tiempo. Entonces, puede ser pasado, presente o futuro. Esa me la da. Pero, como digo, aquí en el que dice tiempo, cuando el verbo está en modo indicativo, podemos analizar en las dos cosas. Lo cronológico, si es ahora, pasada, futura, pero además de eso el aspecto, es decir, la naturaleza de la acción, cómo se hace la acción, continua, cerrada, perfectiva, cómo se hace la acción, ¿sí? Entonces, esa información es muy importante. Y otra información que me da el verbo es el modo. ¿Y a qué se refiere el modo? Creo que ustedes también ya lo vieron la vez pasada y se refiere a la actitud del hablante con respecto a lo que dice. Entonces, en griego hay 4 modos. Está el indicativo, que fue el primero que ustedes ya vieron, o sea, la manera en cómo habla, y quien está hablando está dando por sentado que así es y no es de otra manera. Así es, ese es el modo indicativo. Puede ser mentira. Sí, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, las palabras del diablo, por ejemplo, o del tentador, llamémoslo mejor, cuando Jesús está con él en las tentaciones. Entonces, cuando tienen un diálogo, él está en el desierto, aparece el tentador y entonces le empieza a hablar, ¿no? Entonces, se utiliza el modo indicativo, tírate en este momento, presente, indicativo, tírate abajo porque el Señor mandará ángeles. Digamos que lo que está diciendo es sí o sí. Si tú te postras y me adoras, yo te doy. Presente indicativo. Si me adoras. ¿En cuándo? Ya. Si tú te postras y me adoras ya, te doy todos los reinos del mundo. Fíjense que cómo lo está presentando. O sea, si está en modo indicativo, lo está presentando que así es lo que él está diciendo. Pero Jesús no lo acepta. O sea, Jesús le dice solamente al Señor vas a servir, ¿no? Entonces, ese sería el modo indicativo. Está el modo subjuntivo, está el modo imperativo y está el modo optativo. Esos son otros modos eh, que también hay en griego. O sea, es la forma en cómo se dicen las cosas, ¿no? La forma en cómo se dicen las cosas. Subjuntivo puede ser o no puede ser. El imperativo es una orden, que ya lo conocemos más fácil, y el optativo es de deseo. De deseo, ese es ojalá no llueva, ¿no? Ojalá no llueva. Digamos, entonces, en griego, entonces cuando nosotros analizamos un verbo, el verbo nos brinda toda esta información. Mire cuántas cosas hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas que nos brinda un verbo, la información de un verbo cuando nosotros lo analizamos. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o vamos bien? Bueno, bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y es que, ok, gracias, Rosa. Hay 2 formas del verbo que son el infinitivo que ustedes ya vieron,
y también el participio. Entonces, el infinitivo, pues, bueno, el infinitivo del verbo, creo que del verbo lego, legein, es un sustantivo verbal. Expresa la acción sin desinencias personales, es decir, sin conjugación o sin terminaciones. No tiene ningún pronombre personal, simplemente decir. Entonces, como sustantivo puede ser sujeto también en algún momento. Puede ser sujeto porque si yo le pongo, puede tener artículo, puede ser objeto de la acción. Como verbo, el infinitivo tiene tiempo y voz solamente, o sea, no tiene persona. Solamente tiempo y voz, pero nada más. Entonces, aquí tenemos los infinitivos, salir, caminar, correr, ahí están ejemplos del verbo en infinitivo, pero cuando digo aquí que como puede ser, como es un sustantivo verbal, porque en griego no solamente es verbo, también puede ser sustantivo. Por ejemplo, si tiene un artículo, yo digo, el caminar es bueno para la salud. Entonces, cuando yo digo el caminar, ahí ya ese ya no está funcionando como verbo infinitivo, sino está funcionando como sujeto, porque le puse aparte de eso un artículo y estoy calificándolo, estoy diciendo que el caminar es bueno para la salud, está haciendo las veces de sujeto, ¿sí? Entonces, eso también depende. Y uno preguntaría, bueno, y uno en una oración o en una frase, ¿uno cómo sabe si está como verbo o está como sujeto? Pues depende el lugar que ocupe dentro de la oración y de lo que se esté diciendo, o sea, del contexto de la oración. Eso siempre va a ser muy importante, el contexto de la oración, para poder determinar y saber si se está hablando algo de ese infinitivo, si tiene artículo el infinitivo, ya sabré si está como sujeto o es un verbo en infinitivo. Entonces, por eso decimos que es un sustantivo verbal, ¿sí? Un sustantivo verbal. Pero también tenemos otra forma no personal del verbo en griego, que es el participio. Y este es un adjetivo verbal. Entonces, como adjetivo verbal, esto lo vamos a ver ahorita, tiene género, número y caso. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, como verbo, tiene tiempo y tiene voz. Aquí tenemos un ejemplo. Pedro, habiéndose dado la vuelta, ve al discípulo que sigue o siguiendo. Eso es Juan capítulo 21, versículo 20 o 20 o 21. Bueno, entonces, Pedro, aquí tenemos un participio, habiéndose dado la vuelta. O sea, aquí en español tengo una, dos, tres, cuatro palabras, habiéndose dado la vuelta, pero en griego es una sola, pero es un participio. Entonces, habiéndose dado la vuelta, ve, este es el verbo principal, ve, que está en presente, ve. ¿A quién vio? Al discípulo que seguía, al discípulo que seguía o al discípulo siguiendo, es difícil traducirlo. Nuestras traducciones dicen que los seguía, pero realmente no da como, o sea, la escena en Juan capítulo 21 no deja ver como si el discípulo amado estuviera caminando con Jesús, sino que ellos están sentados alrededor de una fogata. En el capítulo 21 hay una pesca milagrosa, que es una pesca milagrosa de donde el resucitado se manifiesta a ellos. Y esa pesca milagrosa no es como en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que está al principio. Y es un contexto de vocación. Jesús los llama a los pescadores. Aquí no, aquí ya Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado, Jesús se ha manifestado a ellos, pero luego el 21 dice que ellos volvieron nuevamente a pescar, pero está más bien en un contexto de misión. O sea, ya es un contexto de misión, ¿no? Y entonces Jesús está allí con ellos, se sientan alrededor de la fogata, él tiene ya un pescado asado y están todos alrededor. Ahí es donde entra una conversación de Pedro con Jesús sobre su seguimiento y Jesús le dice que en su seguimiento él tendrá que morir, dar la vida por él. Entonces en ese momento él se voltea, que es lo que tenemos este versículo aquí, Pedro habiéndose dado la vuelta ve al discípulo que sigue. Es decir, parafraseándolo es como que si Jesús me está diciendo a mí que en mi seguimiento
de él, yo voy a ir hasta la muerte. Entonces me volteo a mirar y digo, la idea es como que se voltea a mirar y ve al discípulo y se queda pensando, y él en su seguimiento también tendrá que morir, esa es como la idea, ¿no? Entonces dice, por eso dice, habiéndose dado la vuelta, ve el seguimiento del discípulo, también se podría, o sea, como que ve, pero es un ver no en profundidad, sino que como que ve el seguimiento del discípulo y luego él le pregunta, ¿y este qué? Con respecto a este qué, o sea, ¿qué va a pasar con él en su seguimiento? Sí, digamos que esa es como la idea. Entonces aquí tenemos el participio, habiéndose dado la vuelta, ve. ¿Mm? Y aquí tenemos otro participio, al discípulo siguiendo, o al siguiente, al discípulo que sigue, también se puede traducir así, al discípulo que sigue, es decir, se está refiriendo al seguimiento del discípulo, al seguimiento de Jesús de ese discípulo. ¿Mm? Entonces, esto simplemente, claro, es mucha información, pero simplemente es por mencionar que en griego también tenemos, aparte, ya vamos a mirar un cuadrito donde vamos a ver en el Nuevo Testamento, estamos hablando, qué tiempos verbales hay. Y dentro de los tiempos verbales tenemos estas dos formas del verbo. Estos hay que estudiarlos por separado. El infinitivo entonces es un sustantivo verbal, porque puede ser verbo, pero puede ser un sustantivo, y el participio es un adjetivo verbal. Entonces puede tener más la fuerza de verbo en la oración, pero también puede tener más la fuerza de adjetivo. Eso depende del lugar que ocupe dentro de la oración y de su relación con el verbo principal. Dependiendo de eso, sabemos si está como adjetivo o está como verbo. Digamos que el participio, dicen los que saben que el participio es de lo más difícil del griego. O sea, si nosotros logramos entender muy bien el participio, aprendemos griego. O sea, sabemos muy bien griego, porque esto es lo más difícil, el participio. ¿Sí? Eso tiene muchas cosas. Pero bueno, para que sepamos que dentro de los tiempos tenemos dos formas no personales del verbo. Entonces, el infinitivo no se conjuga, el participio tampoco se conjuga, pero sí se declina. Y ya vamos a ver eso qué es, lo de la declinación qué es. Miren, en este cuadrito tenemos los tiempos y los modos en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, aquí están los modos. Dijimos que está el modo indicativo, el imperativo, el subjuntivo. Y tenemos aquí las dos formas no personales del verbo. Entonces, todos estos modos están en el presente. O sea, vamos a encontrar verbos en presente que estén en modo indicativo, en imperativo, que estén en subjuntivo, pero que también estén en infinitivo y en participio. ¿Mm? Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento el imperfecto, pero ese imperfecto en el Nuevo Testamento solamente lo vamos a encontrar en indicativo. No lo tenemos en estas otras formas, solamente en indicativo. Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Porque en el griego, digamos, normal de la gente que hablaba fuera del Nuevo Testamento, pues sí, existen todas esas formas, pero en el Nuevo Testamento solamente tenemos en modo indicativo el imperfecto. El futuro lo tenemos en modo indicativo y también aparece en infinitivo y en participio. ¿Mm? El aoristo, que es un tiempo pasado, cerrado, comí, jugué, canté, ese tiempo sí lo tenemos en modo indicativo, en modo imperativo, en subjuntivo, modo también, y en estas dos formas no personales del verbo, en infinitivo y en participio, también tenemos ese tiempo. El perfecto, que es un tiempo pasado que tiene efectos en el presente, también está en indicativo, en subjuntivo y está en infinitivo y en participio. No, en el Nuevo Testamento no aparece en imperativo. Y el pluscuamperfecto, que es una acción mucho más pasada, si decimos que el perfecto es una acción pasada que tiene efectos en el presente, el pluscuamperfecto también es una acción pasada que tiene efectos en el pasado, sí, que tiene efectos en el pasado. Y solamente lo encontramos en indicativo, solamente. Entonces, esta tablita nos resume cuáles son los tiempos que encontramos en el Nuevo Testamento y en qué modos aparece, en qué modos. Entonces, es como un pequeño resumen, un resumen muy chiquitico de los tiempos que tenemos en el Nuevo Testamento. Bien. Ahora, esta
el indicativo presente del verbo. Ustedes lo vieron con el pastor. Entonces, aquí solamente les hice un resumencito de eso que vieron, porque el aspecto del verbo se refiere a la forma como el hablante realiza la acción. Ya les dije que el presente su acción es durativa, es lineal, es continua. Por eso yo puedo traducir estoy diciendo. Entonces, presenta un evento enfocando su desarrollo o progreso y ve el suceso teniendo en consideración su composición interna sin tomar en cuenta su principio o su final. Es decir, estoy diciendo, no me interesa cuándo comenzó ni cuándo terminó, sino el desarrollo interno de la acción, estoy en progreso, estoy diciendo. Ese es el presente, por eso es durativo, es lineal. Ese es el aspecto del verbo presente, o sea, la naturaleza de la acción. El tiempo corresponde habitualmente al tiempo cronológico presente, porque estamos en indicativo. Entonces, a este tiempo, pero en ocasiones puede referirse a otro tiempo o a un tiempo más amplio que el simple presente, como el presente histórico y el presente nómico. Es decir, cuando hablamos del presente histórico, por ejemplo, Marcos utiliza mucho el presente histórico, porque él narra los hechos como si se estuvieran dando en el momento. Ya sabemos que los evangelios se escribieron después de los acontecimientos, ¿no? Entonces, Marcos, que decíamos de los evangelios, Marcos es el primero que se escribe y estaría entre el 65 y 70, algunos lo ponen 71, más o menos. Ahí es donde se llega pues a su redacción final el Evangelio de Marcos. Entonces Marcos narra los hechos como si estuvieran pasando en el momento. Entonces dice, Jesús sube a la barca. No dice Jesús subió a la barca, sino Jesús sube a la barca. Es un presente histórico. ¿Por qué histórico? Porque ese acontecimiento ya pasó. Porque Marcos fue escrito después de los acontecimientos. Entonces ya sucedió, pero Marcos lo escribe en presente, ¿sí? Y también hay otro que es el presente nómico. Nómico viene de ley. Es como un presente, es como cuando se dice no matar, por ejemplo. Es un presente nómico. O sea, no matar cuando. No está diciendo, está en presente. No matar, no matarás es futuro, pero digamos, a ver si tengo otro ejemplo porque, bueno, es que en español sonaría como, puede ser un infinitivo presente, no matar. Entonces, es un presente siempre. O sea, siempre será presente. O sea, nunca vas a matar, nunca podrás matar, no matar, si lo pongo así, como un infinitivo presente. Entonces, el tiempo presente puede referirse, a eso me refiero con el presente nómico, es un eterno presente, por llamarlo de alguna forma, es un eterno presente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, yo soy, ese yo soy, el soy es un presente, pero es un eterno presente, porque no dice cuándo. Yo soy cuándo, hoy, mañana, o seré, no dice yo soy, o sea, yo soy hoy y estoy siendo. Es un eterno presente, porque él siempre seguirá siendo, ¿sí? Entonces a eso me refiero con el presente nómico. Entonces, y esto tiene que ver con el aspecto, miren. O sea, cuando uno analiza un verbo y uno dice, bueno, Marcos está hablando en presente histórico como si los hechos los está contando como si estuvieran pasando en el momento, ¿no? Entonces, porque algo quiere decir Marcos, o sea, está poniendo algún énfasis, ¿no? Entonces es interesante. Bueno, y el modo indicativo, aquí ya tenemos entonces el presente, el tiempo, tenemos el aspecto que es durativo lineal y tenemos el modo indicativo. Expresa afirmaciones o la presentación de la certeza, que era lo que decía. Todos los verbos que encontremos en indicativo, el modo indicativo expresa eso, el modo de la certeza. El modo indicativo se usa para afirmar y para negar lo que el hablante presenta como cierto. O sea, eh, el tentador le dice a Jesús, si se lo presenta como cierto, el Señor no dejará que tu pie tropiece en piedra, se lo presenta como cierto. Ese es el modo indicativo. Y al presentárselo como cierto, Jesús hubiera podido decir, bueno, sí está bien y me lanzo porque tú me lo estás diciendo. Y porque se lo está presentando con la certeza, ese es el modo indicativo, ¿no? Puede ser mentira, porque también puede ser mentira, ¿no? Pero si alguien habla en modo indicativo, lo está presentando como cierto, ¿no? Entonces, ese es lo que quiere decir el modo indicativo. Entonces, esto aquí un cuadrito como resumido de a lo que ustedes vieron del presente indicativo activo.
del verbo lego y de todos esos verbos que aprendieron. Bien, listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Era como una, ¿cómo diríamos? Como algunos elementos del verbo. ¿Mm? ¿O por ahora vamos bien? Pues por ahora ni yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, nosotros vemos que los verbos terminan en omega, ¿cierto? Los verbos. Y los sustantivos, digamos, ¿qué se llama? ¿Vocabulario, creo que es? En el vocabulario, sí, señora. En el vocabulario. Sí. Yo entendí que las omegas, cuando terminan así, son verbos. Y cuando termina la O y la C con un palito hacia abajo, son sustantivos. Pero yo veo en el vocabulario que hay varios que terminan en M, sí, en mi, y también en alfa. ¿Cómo los identifico? ¿A qué pertenece? Sí, muy buena pregunta. Bueno, ahí va, digamos que ustedes por ahora vieron los verbos terminados en omega, por ahora, ¿sí? Porque hay otros verbos que no terminan en omega, terminan en mi, como por ejemplo el verbo y mi, el cero estar, ¿sí? Ese termina en mi. Entonces, pero hay otros verbos que también terminan en mi y pues ellos tienen otras características y una forma de conjugar. ¿Mm? Entonces, cuando se vea esa terminación en mi, se sabe que es un verbo, pero que es un verbo no terminado en omega, sino un verbo terminado en mi. ¿Mm? Y ese casi que hay que aprendérselo, esos verbos hay casi que, porque por ejemplo, el verbo cero estar eh, tiene, tiene diferencias, o sea, es cuando se conjuga, cambia muchísimo. Digamos, por ejemplo, ustedes vieron el verbo lego. El verbo lego no cambia porque tiene la misma raíz, leg. Lo único que cambia son las personas, los pronombres, las personas, digamos, ¿cómo se dice? Los sujetos, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Eso es lo único que cambia, que ahí está en rojo en su material, pero se mantiene la raíz. Mientras que el verbo cero estar no se mantiene la raíz. Es muy distinto en las 6 personas, es diferente. Entonces, eso pasa con los verbos terminados en mi. Todos son distintos. Entonces, casi que hay que hacer una tablita y poner aparte la conjugación del verbo y mi, y cada vez que tengamos uno de esos verbos terminados en mi, como ponerlos aparte y aprenderlos así aparte. Ahora, las otras palabras que terminan en otras formas pueden ser sustantivos o pueden ser adjetivos, dependiendo si son masculinas, si son femeninas o si son neutras. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros sabremos si está en femenino, en masculino o en neutro, que a eso es el tema que vamos a entrar ahorita justamente, ¿sí? Entonces, dependiendo de las terminaciones, vamos a saber si son verbos en omega, si son verbos en mi, o si terminan en alfa, o terminan en os, o terminan en on, entonces ya vamos a saber si son femeninas, masculinas, neutras, y en ese orden de ideas serían entonces sustantivos. Entonces, depende de la terminación, es lo que nos ayuda a identificar qué tipo de palabra es. Si es un sustantivo, si, qué tipo de sustantivo es, masculino, femenino, neutro, o si es un verbo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la terminación. ¿Mm? Bien, Camila. Es que tenía una duda, porque lo que decía mi compañero Daniel. Se te cerró el micrófono. Ay, gracias. No todos están en participo, sí, como cuando es el verbo en su base original, como correr, comer, ir. Sino Bueno, que espérate. Espérate, yo me paso al vocabulario para poder mirarlo. Aquí lo tenemos.
Este ya lo hicimos, aquí está. Sí, exacto, este es. Entonces, lo que decía a tu compañero Daniel, mira, por ejemplo, este dice adelfos, que ya lo sabemos leer. Pues digamos que el español nos ayuda un poquito, ¿no? Porque dice hermano. Entonces, esta terminación os, que Pero, aquí, señora. pero ese no es un verbo, ese sería un sustantivo. No, ese es un sustantivo, exacto. Entonces, mira qué es lo que le estaba diciendo a Daniel, y es que depende de la terminación, vamos a saber si es un verbo o si es un sustantivo, y si es masculino, femenino, neutro, y si es un verbo, entonces es un verbo terminado en omega, como por ejemplo este blepo, que eso ya lo sabemos, por eso Sí, decimos, blepo es un verbo, grafo también, ejo también, pero gemera termina en alfa. Digamos que la traducción me ayuda porque dice día, digo, bueno, gemera no es un verbo, porque termina en alfa día, día es un sustantivo. Entonces, gemera es un sustantivo, pero este que está terminado en alfa es un sustantivo femenino, porque termina en alfa. ¿Mm? Por ejemplo, este, ishus, es fuerza. Fuerza, puede ser un sustantivo, depende del contexto. Digamos que sí es un sustantivo, pero termina diferente, no termina ni en os como el de los sustantivos de arriba, ni termina en alfa como el sustantivo femenino, sino ishus. ¿Qué tipo de sustantivo será? Entonces, tendríamos que mirar si ishus fuerza es masculino, porque también, así como en español hay excepciones, en griego también hay excepciones. O sea, la mayoría de los sustantivos que terminan en os, como estos primeros, son masculinos. La mayoría, pero hay excepciones, porque todo idioma tiene sus excepciones. Los que terminan en alfa es una clase de femeninos, porque hay femeninos que terminan en eta. Y entonces, hay que aprenderse yo siempre pienso que hay que hacer tablitas, ¿no? Tablitas. Esas tablitas a mí me ayudan. Entonces yo digo, bueno, los sustantivos terminados en alfa o los sustantivos femeninos más bien. Los sustantivos femeninos pueden terminar en estas y en estas letras. No tengo acá, bueno, no la tengo acá, pero, paso una pero pregunta. sí. Digamos, no sé si le estoy pronunciando bien porque hasta ahora le estoy cogiendo bien el tiro. ¿La palabra 24 es plesteu o la estoy leyendo mal? 24. Pisteuo. ¿Pisteu? Uh-huh. Pisteu. Y Ese mira, es, creo, pero digamos, ese es el verbo, está en infinitivo, porque es que... No está en infinitivo, está en primera persona presente del indicativo activo de la primera persona, lo que les decía al principio de la clase, y es que el vocabulario, digamos, cuando vamos a buscar en un diccionario, nunca vamos a encontrar en griego un verbo en infinitivo, sino siempre conjugado en la primera persona. Entonces, aquí está, por eso se dice creo, no creer, sino creo. Pisteuo. Y mira, si vamos a los de arriba, que aquí tenemos blepo, también veo, miro, no mirar ni ver, sino veo, miro porque también está conjugado en la primera persona. Grafo, escribo, no escribir. Ejo, tengo. O sea que a la hora de leer, la idea es leer los verbos en primera persona, ¿sí? Siempre que los vas a buscar, que no conoces y vas a ir a un diccionario a buscarlos, los buscas en primera persona, sí, siempre. No aparecen en infinitivo como en español. Gracias, sí, señora. Bueno, con gusto. Entonces sí, todos, miren que hay varias terminaciones. Hay muchos terminados en omega porque todos estos son verbos. No hallo, envío, creo, pero también tenemos otros en os. Mire, thronos, litos, logos, nomos, ojlos, topos, cronos, filos, ángelos. Tenemos otro aquí, apóstolos, didáscalos. Miren que todos estos terminan en os. Entonces, todos estos son masculinos, porque terminan en os, todos son sustantivos. Mire, trono, piedra, aunque piedra en español es femenino, en griego es masculino, litos, por la terminación. ¿No? Ley, en español es femenino, la ley, pero en griego es masculino, porque termina en os, nomos, es masculino. Amigo, ángel, thanatos, muerte. La muerte, diríamos en español, sería femenino, en griego no, en griego es masculino, termina en os. Uranos, juios, cielo, hijo, ergon.
Miren estos otros ya no terminan en os. La mayoría de los sustantivos que terminan en os son masculinos. Estos, por ejemplo, que terminan en on, ya son sustantivos también, obra, templo, vestido, niño, pero son sustantivos neutros. En español nosotros no tenemos ese género, ¿no? No, en español solamente tenemos masculino y femenino, pero en griego tenemos, además de masculino y femenino, tenemos el neutro. Entonces, todas estas terminaciones que están en neutro. Y aquí tenemos más vocabulario. Mire, neutro, aquí otra vez volvemos a los masculinos. Os, doron ya es neutro. Ploion, poterion, prosopon, sabaton, todos estos son neutros. Agorazo, mire, agorazo, aquí está en omega, ya es verbo, compro. Aiteo, pido. Japto, enciendo. Thermaino, caliento. Todos estos terminados en omega siguen siendo de los verbos que ya aprendimos en omega. Aquí hay theomai, miren estos terminados en omai. Estos son otros verbos, miren. Aquí hay theomai, me pido, soy pedido. Haptomai, me enciendo, soy encendido, me toco. Thermainomai, me caliento, soy calentado. Luomai, me lavo. Todos estos verbos, miren en qué terminan. Omai, 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 omai. Esos son otro tipo de verbos. Aquí volvemos a los verbos en omega. Ballo, didasco, egeiro, levanto, querizo, queruso. Aquí también tenemos preposiciones. Mire, eis, una preposición. Jupó, preposición. Crido. Este es verbo, terminado en omega. Juzgo, apostelo, envío. Soso, salvo. Necros, aquí ya termina en os. Este es otro sustantivo en masculino. Entonces, todas estas terminaciones nos van mostrando cuáles son verbos terminados en omega, pero no todos los verbos terminan en omega, solo que son los más, son abundantes, por eso hay hartos, abundantes, pero hay otros verbos, como dijimos aquí, omai. Hay otros verbos, ¿sí? Y hay muchas preposiciones. Las preposiciones son importantísimas también. Una clase completa de preposiciones. Perdón, pastora. Bueno. Perdón, dime. pero, o sea, ¿las terminaciones de los verbos son solamente en omega y mai o hay otras terminaciones aparte de esas? Pues hay otros verbos, sí, que son compuestos, por ejemplo. Hay verbos compuestos también que tienen preposición y que tienen una raíz y que tienen una terminación. Entonces, digamos que yo pensaría que también cuando ya se vean verbos compuestos, porque eso es más, eso es mucho más adelante en un curso de griego, cuando se hace el análisis de un verbo compuesto, hay que como partirlo, si se quiere, hablando coloquialmente, hay que mirar cuál es la preposición, la raíz, la terminación, y hay verbos que en presente significan una cosa y en imperfecto a veces puede cambiar el sentido, ¿no? Entonces, bueno, sí, por ahora hay que aprenderse todo el vocabulario, porque sí se necesita para poder traducir, ¿sí? Y por ejemplo, miren estos, terminan en eta. Estos son femeninos. Entonces aquí tenemos arge, principio, grafé, escritura, entolé, mandamiento, son sustantivos, ¿no? Soe, vida, fone, voz, stige, alma, agape, todos estos terminados. Estos son femeninos, porque los femeninos pueden terminar en eta, miren, como está acá, o pueden terminar en alfa, como aletheia, jamartía, asteneia. Estos que terminan en alfa también son femeninos. Entonces los femeninos tienen varias terminaciones, en alfa o en eta. Pero también, miren, estos, por ejemplo, se les antecede una iota, jamartía, una iota. Pero, por ejemplo, majaira les antecede una ro, pero también terminan en alfa, pero también es femenino. Hay unas reglitas para esto, ¿no? Pero todos estos son sustantivos, tanto femeninos. Todos estos son femeninos, los que terminan en eta y los que terminan en alfa. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, puros sustantivos, mire, terminados en as, por ejemplo, neanías, joven.
Mire cómo termina. Es una terminación distinta, pero es un sustantivo también. Neanías. Tiene terminaciones diferentes, pero héteros, la mayoría son os, o eta, o alfa, o on. Y aquí tenemos muchas preposiciones. Y aquí están los pronombres personales. Yo, ego, el eimi es el verbo ser o estar. Mira, tú que me preguntabas, mira la terminación de este. O sea, no solamente omega y el verbo que teníamos arriba, sino que el eimi. Mire, este es el verbo ser o estar. Y esta es la primera persona, soy, eimi, pero ese sí es un verbo muy irregular. O sea, todas las personas son distintas. No, aquí tenemos los pronombres personales. Tú, 4 maneras de negación. Uji. Todos son no, 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 no. Ge, tierra, mira, esta es femenina. Jodos, caminos, masculina. Eremos, masculina. Nesos, masculina. En la negación cambia que el tono o algo así. Hay unas negaciones más fuertes que otras, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que esté diciendo el contexto de la oración, vamos, el no sencillito, digamos, que no tiene como una fuerza, normalmente es el look, el 166, ¿sí? Normalmente, pero también a veces es porque si la siguiente palabra comienza con vocal, entonces también puede incidir eso. No se utiliza u, sino se utiliza uk. Entonces también depende de la palabra que le siga, si comienza con vocal o comienza con consonante, se utiliza el no, pero también hay negaciones que son fuertes, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay otra que no está acá, de pronto esté más adelante, que es me, de pronto esté más adelante, bueno, aquí ya sigue el texto bíblico, que es me, cuando están las dos, por ejemplo, ume es una negación absolutamente enfática para decir de ninguna manera, absolutamente no, ¿sí? Cuando hay dos negaciones seguidas. Entonces, sí, dependiendo pues del contexto de la oración, se sabe qué tan enfática es, qué tan enfático es el no. Sí, entonces, bueno, sí, en todo este vocabulario tenemos entonces verbos terminados en omega, verbos terminados, el cero está, que ese sí es diferente, el eimi. Tenemos varios sustantivos, los masculinos, los femeninos y los neutros. Tenemos varias preposiciones. Lo que más tenemos son verbos terminados en omega y algunos en omai. Estos que tenemos aquí, en omai. Omai, omai, omai. Esos también tienen, cuando se lleguen a esos verbos, ellos también se conjugan de manera diferente, ¿no? Entonces son verbos distintos. Bueno, por ahora eso es lo que tenemos en este vocabulario, ¿sí? Bien. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, vocabulario sí hay que aprender, aprender, así como en toda lengua, ¿no? Si no sabemos vocabulario, no podemos hablar y tampoco podemos en este caso traducir, que no lo hablamos sino lo traducimos. Bueno, bien. Bueno, listo. Entonces, digamos que estas generalidades, esa sería, aquí tenemos hasta la diapositiva 6 como algunas generalidades del verbo, en general, ¿no? Del verbo, de la información que nos da un verbo. Sí, son generalidades apenas. Igual esta presentación se las mando, se la mando a la hermana Marcela, sí, para que ella la mande al grupo, porque aquí hay un resumen muy de generalidades del verbo. Ahora vamos a entrar a un tema que ustedes sí tienen acá en el material. ¿Dónde está el material? Acá. Después, porque aquí tenemos entonces todos estos verbos terminados en omega. Por eso es lo primero que uno aprende, los verbos terminados en omega, porque son muy abundantes y digamos que son más fáciles. Son más fáciles, ¿por qué? Porque mantienen una raíz, mire, mantienen una raíz y solo se cambia la persona. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Entonces, todos esos verbos van a tener las mismas terminaciones, solo tienen su propia raíz o eis, ei, o menete usen. O eis, ein, o menete usen.
Eso es lo que uno se aprende para conjugar. O, eis, ei, omenete, use. Todo es eso. Y miren que es igual. Todos los omega, todos los verbos terminados en omega tienen las mismas terminaciones, las mismas. Entonces, en ese orden de ideas es fácil, ¿no? Es fácil. Pero los verbos irregulares sí toca aprenderlos por aparte, porque eso sí terminan distinto. Bien. Entonces, ahora aquí hay otro tema en el material que es la declinación de sustantivos masculinos. Ya les digo qué significa todo eso. Vamos a pasar a la presentación en PowerPoint ahorita. Pero mira, aquí tenemos un vocabulario de los sustantivos masculinos. Los sustantivos masculinos terminan en os. Hay algunas excepciones. Cuando se encuentran las excepciones, se dirá, ¿cierto? Pero la mayoría de los sustantivos masculinos terminan en os. Miren, hartos, pan, crono, cosmos, mundo, litos, piedra, logos, palabra. Aquí tenemos nomos, ley, ojlos, gentío, porque esta es la G, ¿recordamos? Ojlos, gentío, topos, lugar, cronos, tiempo, filos, amigo. Este es otro vocabulario que debemos aprendernos y que está en esa lista azul que acabamos de ver, que en la lista azul se recoge todo el que tenemos acá en las diferentes lecciones, los verbos que ya vieron. Ahora estamos viendo los sustantivos masculinos. Entonces, todo mire, todos terminan en os, 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 os. Os, 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 os. Estos son los masculinos. Ahora, aquí vamos a declinar. ¿Pero qué es declinar? Antes de seguir aquí en el material, vamos a ir a una presentación en PowerPoint, en la misma que estábamos, para que miremos algunas cositas. Para ver qué es declinar, ¿sí? Entonces, vamos a mirar que vamos a entrar a los sustantivos. Vamos a dejar por ahora los verbos. Entonces ya dejamos los verbos terminados en omega. Recordemos que hay otros terminados, pero por ahora estamos viendo los omega porque son los más abundantes y los más fáciles. Entonces los dejamos y vamos a entrar al sustantivo. Y vamos a hablar del sistema nominal. ¿Qué significa eso? Abarca el sustantivo y su red de relaciones. O sea, un sustantivo, cuando nosotros encontramos en una oración un sustantivo, el sustantivo se relaciona, miren, con el adjetivo. Entonces, para indicar una cualidad del sustantivo se emplea el adjetivo. Entonces, el sustantivo tiene una red de relaciones con el adjetivo. También se relaciona con el pronombre. Por ejemplo, para evitar la repetición del sustantivo en un texto que estemos escribiendo, se puede emplear el pronombre. Para determinar una cosa designada por el sustantivo se emplea el artículo, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con el sustantivo y su red de relaciones, porque el sustantivo se relaciona con el adjetivo, se relaciona con el pronombre, se relaciona con el artículo. Esa es la red de relaciones que tiene el sustantivo, ¿sí? Ahora, cuando se expresa la relación del sustantivo con otros en la oración, se emplean las preposiciones, ¿no? Con otros. Luego, bueno, más adelante vamos a mirar. Entonces, cuando hablamos del sistema nominal, nos estamos refiriendo al sustantivo. Y el sustantivo y su red de relaciones son estas. Él se relaciona con el adjetivo, repito, con el pronombre, con el artículo, y cuando se va a relacionar con otros en la oración se emplean las preposiciones. Ahora, vamos a mirar qué más nos dice aquí al frente. Aquí, estas son categorías gramaticales, o sea, el sustantivo es una categoría gramatical, el adjetivo es una categoría gramatical, el pronombre es otra categoría, el artículo es otra categoría. Estas categorías gramaticales, ¿se acuerdan que hablamos de la flexión del verbo? Y dijimos, cuando hablamos de la flexión del verbo, es que el verbo me está dando información. Y la información es persona, número, tiempo, aspecto, modo, voz. Esas son las flexiones del verbo. Perdón. Ahora, el sustantivo también tiene flexiones. Está generando una imagen y no permite ver la diapositiva. O bueno, no sé. En la mitad. Esa imagen.
Sí, es que la corrí porque no me dejaba ver esto de acá. Claro, es que como estoy compartiendo toda la pantalla, por eso sale, que es donde están ustedes, sí. Entonces lo estoy corriendo para allá para que me deje ver acá. Bueno, muy bien. Listo. Gracias por decirme. Pensé que ustedes no veían esa imagen. Bueno, listo. Entonces, miren, acá tenemos categorías. Entonces, estas categorías gramaticales, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el artículo, entonces tenemos, de cada una de ellas tenemos flexiones. O sea, el sustantivo me da información también y el sustantivo me va a decir en qué género está, en qué número está y en qué caso está. Ya les explico esto del caso. Entonces, todo sustantivo tiene estas tres flexiones, el adjetivo también. Ahora, la morfología del sustantivo tiene un tema o una raíz, por ejemplo, logos, que es una palabra que es fácil y ya no la sabemos, logos, pero también tiene una terminación y es un sustantivo masculino. Entonces, esto que está en rojo es la terminación que nos indica que es un sustantivo masculino y que lo que está de ahí para atrás es la raíz. Y en este caso, estos sustantivos también son sustantivos regulares porque se va a mantener siempre la raíz. Lo que va a cambiar, ahorita que vayamos a declinar, va a ser la terminación, es lo que va a cambiar. Pero ya les digo qué significa eso. Ahora, voy a correr la imagen para allá para poder ver lo siguiente que vamos a poner acá. Entonces, todo sustantivo nos va a decir en qué género está. Tenemos sustantivos masculinos, sustantivos femeninos, sustantivos neutros. Tenemos números singular y plural. Tenemos el caso, que informa, según su forma, la función que tienen los sustantivos dentro de la oración. Ya paso a una diapositiva para explicar mejor lo del caso, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos aquí al frente? Tenemos desinencias de información sobre género, número y caso. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva para explicarles mejor eso. Entonces, aquí tenemos, miren, la función del sustantivo dentro de la oración. Tenemos, vamos a poner un ejemplo acá con una oración en español. Mire, en español la función del sustantivo dentro de la oración depende de su ubicación en ella. Aquí decimos, Marta vende flores a María. Aquí tenemos hartos sustantivos. Mire, tenemos Marta es un sustantivo, flores es otro sustantivo y aquí María es otro sustantivo. Pero su función dentro de esta oración no es la misma. Por ejemplo, ¿quién hace la acción acá en esta oración? Marta. Eso quiere decir que Marta es el sujeto de esta oración. No es María, ni tampoco es Flores, sino que Marta es el sujeto de toda la oración porque ella está haciendo la acción. Pero acá tenemos Flores, otro sustantivo. ¿Cuál es la función de ese sustantivo dentro de esta oración? Es el complemento directo. ¿Por qué? Porque sobre las flores recae la acción de Marta. Marta vende. ¿Qué es lo vendido? Las flores. Entonces, este sustantivo, ¿cuál es su función? Su función no es ser sujeto, sino su función es ser complemento directo. Pero aquí tenemos otro sustantivo. ¿Cuál es la función de este? María es el complemento indirecto. Entonces, no es el sujeto, no es el complemento directo sobre quien recae la acción, sino es el complemento indirecto, es decir, hacia quien se dirige la acción. Marta vende. ¿Qué es lo vendido? Las flores. Ese es el complemento directo. Pero ¿a quién se las vendió? A María. O sea, la acción se dirigió hacia María. Y entonces María, en este caso, es un complemento indirecto. Esto en español. Entonces, repito acá. En español, la función de los sustantivos dentro de la oración depende de su ubicación dentro de la oración. Dentro de la oración. Entonces ya sabemos, tenemos 3 sustantivos, pero los 3 sustantivos tienen una tarea, llamémosla así. A eso me refiero con función. Tienen un rol dentro de la oración. Marta tiene el rol de sujeto. Flores tiene el rol de complemento directo porque sobre ellas recae la acción. Y María tiene el rol de complemento indirecto porque hacia ella se dirige la acción. Mientras que en griego, mire, más que este orden, en español siempre tenemos este orden. Sujeto, verbo y complemento en español. Pero en griego,
más que el orden de las palabras dentro de la oración, son sus desinencias, es decir, sus terminaciones, las que indican su función dentro de la oración. Porque en griego, por ejemplo, el sujeto puede estar al final. Y entonces uno dice, si está al final, y tengo otro sujeto, yo cómo sé, más bien, tengo otro sustantivo, yo cómo sé cuál de esos es el sujeto. Porque la terminación es la que me va a decir quién es sujeto y quién no es sujeto. La terminación me va a decir qué es el complemento directo o el complemento indirecto. Es la terminación la que me va a decir. Y eso es lo que llamamos declinación. Entonces, señor. Perdón. Sí, Es adelante. decir, en español, ahí se lee Marta vende flores a María, pero también, digamos, en el griego se puede encontrar palabras como cuando se habla el inglés, que habla de, es decir, Marta a María flores vende. Es como buscar el orden de las palabras, a eso se llama declinación. La declinación, por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste. Marta a María vende flores. Alteramos el orden que tenemos. Pero digamos que en español, nuestra idea sigue igual. A Marta, a María vende flores. Entonces ya como en español nosotros ya tenemos claro nuestro español, igual seguimos diciendo que Marta sigue siendo el sujeto en español, porque Marta es a María es la que vende las flores. A María está en un segundo lugar porque lo cambiamos de orden, pero como dice a María, digamos que esa preposición a me ayuda para decir, la acción se dirige hacia ella, o sea, es el complemento indirecto aunque está en segundo lugar. Luego pasa el verbo para el tercer momento. Manda a María, Marta a María vende, el verbo quedó en tercer lugar, vende flores, y flores quedó al final. Pero ya sabemos que sobre quien recae la acción, que en ese caso son las flores, flores es el complemento directo. En griego, ¿qué nos indica quién es el sujeto si cambiamos de orden? Porque en griego nunca vamos a tener sujeto, verbo, complemento. A veces sí, claro, ¿cierto? Tenemos ese orden. Pero a veces en griego primero está el verbo, por ejemplo. Primero está el verbo. Porque el autor quiere hacer un énfasis en el verbo. Pero a veces el sujeto está al final y uno dice en griego, ¿cómo sé cuál es el sujeto? Por la terminación, y eso es la declinación. La terminación en griego me indica quién es el sujeto, quién es el complemento directo porque termina diferente, quién es el complemento indirecto. Por ejemplo, si hay un sustantivo de pertenencia, por ejemplo, el lápiz es de Pepito, ese de Pepito, lápiz de Pepito tiene una terminación específica en el griego y yo ya sé que ese es de pertenencia, que ese no es el sujeto porque esa terminación me indica que es de pertenencia. O la terminación me indica, así está en un orden distinto que en español, la terminación me indica quién es el sujeto, la terminación me indica quién es el complemento directo, la terminación me indica quién es el complemento indirecto, es la terminación. Entonces, declinar es pasar un sustantivo por diferentes terminaciones para que cuando yo lo ubique dentro de una oración, yo sepa si está como sujeto, si está como complemento directo, como complemento indirecto. Esa es la declinación. Y ya vamos a explicar en una tablita mejor eso, ¿sí? Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esta tablita, mire. ¿Qué son los casos? ¿Qué son los casos? Indican la función del sustantivo dentro de la oración. O sea, lo que acabamos de decir con el ejemplo del español. La función de esos tres sustantivos. Uno está como sujeto, uno como complemento directo y el otro como complemento indirecto. Entonces, en griego, mire, cuando tenemos el sujeto, como en esta oración, Dios creó el mundo. ¿Quién es el sujeto de la oración? Dios, ¿cierto? Porque Él es el que hace la acción, por eso lo tengo en negrilla. Entonces, está en griego en caso nominativo, porque es el nombre. O sea, y yo puedo preguntar, ¿de quién se habla en la oración? De Dios. Entonces, el sujeto en esta oración es Dios.
va a estar en un caso que se llama nominativo. Ahorita miramos en griego cómo se hace el nominativo. Entonces, siempre que encontremos una oración en griego y que el sujeto no esté al principio, puede estar en la mitad o puede estar al final, pero que esté en caso nominativo por la terminación, digo, ese es el sujeto. Ese es el sujeto, porque la terminación del caso nominativo me está indicando que ese es el sujeto. No importa el orden en el que esté. Ahora, si está en caso genitivo, que es otro caso, tenemos 5 casos en griego, miren, nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Ahora, si está en genitivo, me indica que es pertenencia, puede ser pertenencia o puede ser origen. Entonces yo, aquí tengo un ejemplo. El mundo es de Dios. Lo puse en negrilla. De Dios me está indicando pertenencia. El mundo es de Dios, le pertenece a Dios. Este de Dios es el caso genitivo. Cuando yo encuentre en griego este de, que ahorita lo vamos a mirar, esa terminación, sé que es de pertenencia o de origen, dependiendo. Si viene de el templo, viene del templo, entonces es de origen, de dónde llegó, o bajó del cielo, el origen es del cielo, por ejemplo. Entonces ahí pues es de origen porque viene de alguna parte, ¿sí? O pertenencia, el mundo es de Dios, el lápiz es de Pedro. Entonces eso va a tener siempre una terminación característica que me va a indicar que es genitivo. Ahora, si por ejemplo es dad, aquí se me fue una S, es dad gracias, o das, no, das, está bien, das gracias a Dios. ¿Hacia quién se dirige la acción? Hacia Dios, así como en el ejemplo que teníamos de las flores. Marta vende flores a María, se dirige la acción hacia ella. Aquí la acción de gracias se dirige hacia Dios. Es el objeto indirecto. Y siempre va a estar en el caso dativo. Va a tener una terminación específica para decir que es dativo. No importa el orden que esté en la oración. O sea, si está al principio, en la mitad o al final, pero está con la terminación del dativo, yo sé que ese es el complemento indirecto. Ese. Ahora, tenemos, por ejemplo, el objeto directo. Dios creó el mundo, que está en negrilla. ¿Sobre quién recae la acción? Sobre el mundo. La acción de crear. Entonces, ese es el caso acusativo. Cuando yo en mi oración encuentre una terminación específica que me indica el caso acusativo, yo ya sé que ese es el objeto indirecto, que ese es el objeto directo, perdón, sobre quien recae la acción. Ese es el objeto directo, sobre quien recae la acción. Ahora, tenemos otro caso que es el vocativo. El vocativo indica la invocación o la apelación también, ¿no? Entonces, en el caso de las traducciones, a veces aparece con signos de admiración, Señor, o de exclamación, ¿no? Señor. Tiene una terminación particular también que me va a indicar que ese sustantivo está en vocativo. No importa, bueno, ese sustantivo generalmente está solito. Ese no está pegado a una oración, porque esa es una oración en sí misma. Una exclamación es una oración en sí misma. No está amarrada en ninguna oración. Pero sé, por ejemplo, cuando Jesús, digamos en Juan, cuando en Juan 20, en el versículo 11 en adelante, María está en la tumba y de pronto hay una cristofanía, es decir, una manifestación del Cristo resucitado, pero ella no lo reconoce y entonces empiezan a hablar. Cuando él le dice María, ella reconoce la voz y se voltea a mirar y le dice Rabuni. O sea, es una exclamación. Esa exclamación está en caso vocativo y va a tener una terminación específica, que ya vamos a mirar cuáles son las terminaciones. Aquí por lo pronto estoy explicando eso en español para que luego cuando pasemos al griego digamos que lo entendamos. ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Tenía alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Es que quedé un poco confuso con el caso nominativo y el caso acusativo, porque es el mismo ejemplo. Dios creó el mundo, Dios creó el mundo. Sí, gracias. Porque mira, el de arriba está negriado o está en negrilla Dios, porque es el sujeto. Aquí estoy haciendo el énfasis al sujeto. Entonces, Dios creó el mundo.
¿De quién se habla? De Dios. Entonces, Dios tiene que estar en el caso nominativo. Mientras que acá, aunque estoy utilizando el mismo ejemplo, que negrié el mundo, porque mi énfasis es sobre quien recae la acción. Entonces ya no estoy haciendo el énfasis en el sujeto que es Dios, sino sobre quien recae la acción. ¿Qué fue lo que Dios creó? El mundo. Y este sustantivo, el mundo, está en caso acusativo, porque es el objeto directo, o sea, sobre quien recae la acción. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre el primero y este. Aquí estamos haciendo el énfasis en el sujeto, aquí estamos haciendo el énfasis en el objeto directo o el complemento directo sobre quien recae la acción. ¿Sí? Entonces, por eso están aquí, por ejemplo, el genitivo de Dios, este es el énfasis, el genitivo de pertenencia. El dativo a Dios, este es el énfasis en negrilla, porque hacia Él se dirige la acción. Y el vocativo, Señor, porque esa es una oración en sí misma. Ella no está pegada, no la encontramos dentro de una oración porque el vocativo está solo, es una palabra de exclamación. Entonces ella solita es una oración en sí misma. Bien, entonces esto en español ahora lo vamos a ver en griego. Digamos que en español era para entenderlo un poquito más, ahora vamos a pasar al griego. Vamos a ver el caso nominativo, mire. Bueno, este ya lo explicamos allá, solo que lo saqué aquí, pero vamos a mirar acá, mire. Lo que tenemos en el material que ustedes tienen, lo acabamos de leer, un vocabulario, es la segunda declinación. Entonces, mira, esta declinación se conoce como segunda declinación. O sea, la mayoría de los sustantivos de esta declinación son masculinos o neutros. Hay pocos femeninos porque hay excepciones, pero cuando hayan los miraremos para no confundirlos. Y los neutros los miraremos después, más adelante. Por ahora nos vamos a centrar en ¿por qué no hay 3 declinaciones en griego? ¿Por qué no empezamos con la primera? Porque la primera son los femeninos. Y es que los femeninos, como ustedes vieron en el vocabulario que estábamos mirando, los femeninos terminan en eta y terminan en alfa y tienen otras cositas. Mientras que la segunda declinación es la más fácil. Así como empezamos con los verbos en omega, que son los más fáciles, vamos a empezar con los sustantivos más fáciles, que son los de la segunda declinación, que son los masculinos. Entonces, ¿qué es declinar? Miren, ahora sí tenemos aquí qué es declinar, aquí en este cuadrito. Declinar es cambiar la desinencia, es decir, la terminación, para saber cuál es el papel o el rol del sustantivo dentro de la oración. Si se está portando como sujeto, si se está portando como objeto directo, si se está portando como objeto indirecto, si se está portando como exclamación, si se está portando como pertenencia o origen. Entonces, yo le cambio la terminación. Al cambiarle la terminación, entonces ya sé qué es, si sujeto, objeto, o cuál es la función o el rol, la tarea que desempeña dentro de la oración. Entonces vamos a tomar el ejemplo de logos, que es el más fácil porque ya lo sabemos. Entonces vamos a declinar, es decir, a cambiar las terminaciones de esta palabra logos, del sustantivo logos, que significa palabra. Entonces es masculino. Recordemos que vamos a ver los más fáciles, que son los masculinos terminados en os, que son los de la segunda declinación. Entonces aquí pongo los casos. Estos son los casos: nominativo, vocativo, genitivo. El vocativo a veces lo puedo poner al final también, pero nominativo, vocativo, genitivo, dativo y acusativo. Entonces, el nominativo es logos. Así lo vamos a encontrar en el diccionario. No lo vamos a encontrar en ninguno de estos, sino así como los verbos en el diccionario los encontramos en la primera persona, lego, digo. Los sustantivos los vamos a encontrar en el diccionario en nominativo siempre. ¿Qué se traduce? Palabra. Miremos por ahora solo el singular. Logos es singular, palabra. O sea que este es el sujeto. ¿Cuál es la función de logos al estar en esta terminación? Esta terminación me indica que es nominativo, me indica que este es el sujeto. Cuando lo tengan en alguna oración y termine así, ese es el sujeto. Pero si yo encuentro logue, miren que la raíz se mantiene, log. Le cambio la terminación o la desinencia, le quito el os y le pongo el e. Logue. Entonces, cuando yo la encuentro así, yo ya sé que está en vocativo.
O sea que, ¿cuál es el rol o el papel que desempeña el logue? Aunque ese ya es una oración en sí misma, porque dijimos que el vocativo es una exclamación. Entonces, por eso yo lo traduje aquí, oh palabra. Quizás le hubiera podido poner los signos de admiración, oh palabra, exclamación, ¿no? Y entonces yo ya sé que ese que termina en épsilon es un vocativo, es un sustantivo masculino en vocativo. Así que es una exclamación, oh palabra. Pero si yo encuentro, le quito... Profe. Señora. Un momentico, por favor. Es que... Dale. Ya, epsilon es vocativo del sustantivo. Del sustantivo logo, sí. En cualquier sustantivo se puede utilizar el epsilon. En cualquier sustantivo que termine en os. De esos que ustedes tienen ahí, o sea, cualquier sustantivo masculino, ¿sí? Como estos, espérate, le quito un momentico esto y nos vamos al material, a este material, mire, declinación de sustantivos masculinos. Entonces aquí tenemos, mire, artos, tronos, cosmos, litos, logos, miren que todos terminan en os, o sea, todos estos son masculinos. ¿Sí? Nomos, ojlos, o sea, el vocativo siempre se le puede poner la épsilon a cualquiera de estos, porque todos son masculinos, ¿sí? Luego ya miraremos los neutros y los femeninos tienen terminaciones distintas, pero por ahora estamos viendo las más fáciles, que son la segunda declinación, que son los masculinos. Entonces, miren, se le quita el los, todos estos están en nominativo, si se dan cuenta, ¿sí? Todos están en nominativo, o sea, todos se están portando como sujeto acá. Ahora volvemos a la presentación en PowerPoint. Y todas esas, entonces volvemos acá, a ver si acá le puedo poner como algo rojito. A ver si le puedo poner algo más, no, pongámoslo acá. Ah, sí, este está más fuerte. Listo, entonces aquí tenemos, entonces lo terminado en os es nominativo, o sea, sujeto. Le terminado en e es vocativo, o sea, admiración. Logue o palabra. Miren que dice, bueno, en genitivo, para no confundirlos, sigamos acá, genitivo, miren, sigue la misma raíz, log, pero ahora le pongo el O y el U, y se pronuncia como U, ¿recuerdan? Logu, porque ese es un diptongo. Este OU se pronuncia como U, logu. Cuando encontremos un sustantivo que termine así, está en genitivo. Y se puede traducir como de pertenencia, de palabra o desde palabra, por ejemplo, si es de origen. Ahora, y el genitivo es de pertenencia o de origen. Cuando encontremos logo con esta omega, pero que tiene una iota aquí debajito, que es la iota suscrita, recuerdan que también hablamos de la iota suscrita, que no le cambia el sentido ni tampoco para pronunciar, pero en un sustantivo, esta iota chiquitica que tenemos acá, me indica que este sustantivo está en dativo. O sea que este sustantivo se puede traducir como a o para palabra. Es decir, que en una oración más grande, este sería el complemento indirecto, porque si hacia ella se dirige la acción, por eso tenemos a o para palabra, hacia ella se dirige la acción, logo, y está en dativo. Y en el acusativo, lo puedo traducir como palabra acá, pues porque no tengo como una oración completa, un contexto más amplio, lo puedo traducir como palabra. Pero cuando termine en on, en acusativo, quiere decir que este es el complemento directo sobre quien recae la acción en una oración. Entonces, esto es declinar. Declinar es cambiar la terminación de un sustantivo para que me diga qué función tiene dentro de la oración, si está como sujeto, si es de pertenencia, si es de exclamación, si es de pertenencia, si es complemento indirecto o si es complemento directo. Entonces, por eso lo que decíamos ahorita, que en griego no importa tanto el orden donde esté el sujeto, sino lo que importa y lo que hay que mirar es cuál es la terminación para saber cuál es su función dentro de la oración y poder ubicar
ubicar el sujeto, el complemento, poder ubicar, ¿sí? Eso, y esto es declinación. Esta es el singular. Y aquí tenemos el plural. Miren que cambia. El singular es logos, el plural es logoi, palabras. Sigue siendo el sujeto porque está en nominativo. El vocativo, loge, el plural es logoi, o palabras. Es igual que el nominativo. Y ustedes preguntarán, ¿y uno cómo sabe ahí si es sujeto o está como sujeto o es exclamación? El contexto de la oración no lo dice. El contexto de la oración. Genitivo, el singular, logu, de o desde palabra. El plural, logon, termina en on, de o desde palabras. El dativo, logo, con la iota suscrita. En singular, en plural, logois. A o para palabras, en plural. Y el acusativo, logon, en singular, y en plural, logos, palabras. Entonces, estas terminaciones me indican los casos, estos son los casos, caso nominativo, caso vocativo, caso genitivo, caso dativo, caso acusativo, pero a la vez me indican, este está como sujeto, nominativo, el vocativo es exclamación, el genitivo es de pertenencia, de origen, el dativo es complemento indirecto hacia quien se dirige la acción y el acusativo es el complemento directo sobre quien recae la acción. Dejo que escriban, porque sé que están escribiendo y a veces yo corro, perdón. Pero bueno, entonces dejo un momentico porque algunos están escribiendo. Entonces, mientras que van escribiendo, entonces recordemos, los verbos se conjugan, los sustantivos se declinan. Esto es declinar un sustantivo. Si yo les digo, por ejemplo, alguna otra palabra, declínenla, tendrían que hacer esto. Entonces ya vamos a mirar un poquito para hacer como ejercicio. Porque haciendo ejercicios es que uno aprende. Listo, bueno, espero que Camila está escribiendo. ¿Sí? Cami, bien, es que a ti es la única que te veo. Pasa una pregunta, es que tenía una duda. Para el plural de los sustantivos se va a utilizar, digamos, la hoy, la on, la hoy, oís, ¿sí? Oís. Sí. Y la Sí. o y us. y us. Ajá, sí, estas son las terminaciones de los plurales y estas de acá son las terminaciones de los singulares. O sea, nos debemos aprender la de los singulares y la de los plurales para poder declinar los otros. Exactamente, sí, señorita. Entonces vamos a mirar la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué no me pasa? A ver, allá. Miren, aquí tenemos otro. Cosmos. Entonces, miren, para poder saber dónde queda la raíz, pues mire, le quito el os y me queda hasta la mi. Miren la raíz, hasta la mi. Todos hasta la mi. Entonces estoy declinando cosmos porque le estoy cambiando todas las terminaciones. Mire el nominativo de cosmos, igual. Cosmos, mundo. El vocativo, cosme. Le quito el os y le pongo la épsilon. El genitivo, cosmo. El dativo, cosmo con la iota suscrita. El acusativo, cosmon. Entonces, mundo o mundo, de o desde mundo, a para mundo. No ponemos el artículo porque no tenemos artículo, por eso decimos para mundo. Cosmon, mundo. Y el plural, miren que son los mismos plurales. Hoy, on, ois, us. Eso es lo que uno se aprende. Os, u, o, on. Plural. Hoy, on, ois, us. El plural de cosmos es cosmoi, mundos. El vocativo, cosmoi.
o mundos. El genitivo cosmon, de o desde mundos. Y el dativo cosmois, a o para mundos. El acusativo cosmus, mundos. Entonces, arriba el nominativo nos está diciendo que este está como sujeto. El segundo vocativo nos está diciendo que está como exclamación, que ese es su rol dentro de una oración. El genitivo, su rol dentro de la oración es de pertenencia o de origen. El dativo, su rol dentro de la oración está como complemento indirecto hacia quien se dirige la acción. El acusativo, como complemento directo sobre quien recae la acción. Y miren que son las mismas. Esto es lo que hay que aprenderse para declinar todos esos sustantivos que ustedes tienen allá para que practiquen y le hagan la traducción. Miremos aquí entonces. Ustedes van a hacer, pero entonces voy a seguir porque, bueno, aquí en las diapositivas tengo ángelos. Mire que cuando tenemos dos gamas, la primera se pronuncia como una N, ángelos. Aquí tenemos adelfos, hermano o pariente. Anthropos, hombre o ser humano. Todos son masculinos de la segunda declinación porque terminan en os. Son masculinos. Entonces, bueno, ahorita no porque ya nos queda poco tiempo, quiero mostrarles otra cosita aquí, pero para que ustedes en la tarea, en esos sustantivos que tienen allá en el material que acabamos de leer, ese vocabulario, ustedes los declinen así como estamos declinando estos. Miren aquí, ustedes pueden hacer un cuadrito así. Entonces ustedes, bueno, declinación de, bueno, en la diapositiva tengo a ángelos. Entonces aquí ya está el nominativo, el vocativo, el genitivo, el dativo, el acusativo singular, la traducción, el plural, la traducción. Háganse esos cuadritos y declinen esos sustantivos que ustedes tienen en el material. Si quieren también los que, yo no me acuerdo si allá tenemos ángelos, bueno, pero declinen para que ustedes se aprendan, porque eso hay que aprendérselo. Cuando ustedes están leyendo en el Nuevo Testamento y encuentran esas terminaciones, ustedes ya saben que ese es un sustantivo masculino, así no sepan qué significa, pero si se aprenden la terminación, este es un sustantivo masculino, porque termina en os, o termina en e, es un vocativo, o termina en us, está en genitivo. Entonces, eso se los puede aprender. Vamos a pasar, aquí tenemos declinación del sustantivo anthropos. También está como tarea. Sustantivo de adelfos, también declinación, está como tarea. Vamos a mirar acá. ¿Cuáles son? Dejémosla para la tarea. Miremos acá. Nosotros hicimos un pequeño, este es Juan 1.1, ¿no? La primera partecita. A ver, ¿quién quiere leer para practicar la lectura? Perdón, pastor, antes de la lectura, los verbos de la tarea, es que en el material tenemos otra razón. Tenemos 10, pero ¿cuáles? ¿Tú mencionaste o los 10 de la... Estos, mira. Estos, los que tenemos acá. Es que allá en la diapositiva tengo otros 3 distintos. Pero mire, allá en la diapositiva, ¿qué hicimos? Hicimos cosmos, hicimos logos. Entonces ustedes van a hacer los demás, artos, cronos, litos, nomos, ojlos, topos, cronos y filos. Que entre uno más haga ejercicios, más aprende. ¿Puedes bajar la siguiente página, por favor? De este. Miren, aquí está logos. Sí, aquí está también. Aquí está logos. Es que yo la tengo en diapositiva, pero aquí está también. Miren, aquí está declinado logos en nominativo. Sí, aquí se puede traducir una. Y aquí ejercicios de traducción de verbos y sustantivos. Entonces, miren, para que ustedes se aprendan estas terminaciones de la declinación, ustedes pueden declinar los otros en cuadrito que ya hicimos. Nosotros ya hicimos cosmos y logos. Ustedes pueden declinar los otros como tarea, pues para practicar y eso se va aprendiendo. Pero además aquí tenemos otros ejercicios que son ejercicios de traducción de verbos y sustantivos. Entonces, aquí ya... Exacto. Mira, que aquí ya aprendiéndose esto, ustedes dicen lito. Bueno, yo ya me sé que es piedra, pero tiene una omega y tiene una iota suscrita. ¿Cómo traduzco lito? Si yo ya he hecho... A para piedras. No, a o para piedra en singular.
Ah, eso era lo que no Porque entendí. mira que aquí tenemos, mira que el plural es ois, Sí. pero solamente es omega con iota, o sea, a o para piedra. Sí, muy bien, ya lo tradujiste. O sea, si hacemos los ejercicios de declinar estas palabras, ya va a ser mucho más fácil y aprendernos ese vocabulario va a ser mucho más fácil traducir esto. Traducir esto. ¿Mm? Y aquí tenemos verbos y tenemos del omega, obviamente, que ustedes ya vieron, y tenemos del vocabulario que hay que aprender y es traducir estas. Entonces tenemos 2 tareitas o 3 tareitas. La primera tareita, ¿cuál es? La primera es aprenderse este vocabulario. La segunda tareita es declinar los otros sustantivos para memorizar y aprender las terminaciones de las declinaciones de los 5 casos. Y la tercera tareita es traducir estos ejercicios de traducción, que aquí hay verbos como sustantivos ya declinados, perdón, y es traducirlos. Esa sería la tarea que más tenemos acá. Porque aquí ya, bueno, aquí hay la continuación, miren, continuación de otros sustantivos también masculinos. Miren, ángelos, que la tengo en la diapositiva, ántropos la tengo en la diapositiva para también realizar. Tenemos apóstolos, didáscalos, tánatos, quirios o curios. Entonces aquí volvemos a tener los sustantivos griegos que terminan en os son de género masculino, porque es continuación, ¿no? Porque tenemos otros sustantivos más. Entonces aquí está declinado ántropos, mire, pero además tiene el artículo. Entonces aquí ya se le agrega algo más que es el artículo. Jo, tú, mire, el artículo para el nominativo, ántropos, que este ya lo conocemos, es jo. Aquí dice el hombre. Y este siempre va a estar en nominativo, así es su nominativo. Joántropos. El genitivo, ¿cuál es el artículo del genitivo? Tú. Miren que se parece. Este no se parece. Bueno, el artículo no tiene la sigma final, pero este es el artículo del nominativo. Joántropos. Aquí dice el hombre. Estamos en singular. Miren, antropo, deo desde el hombre, pero tenemos el artículo, tú. Mire que la terminación es igual, solo se le agrega una tau. Luego el dativo, mire que es igual. Omega con iota suscrita, pero el artículo le pone un acento circunflejo y le agrega la tau. Aquí tenemos el acusativo, ton. Mire, ton antropon, al hombre. Y el vocativo no tiene artículo porque es una exclamación. Antrope. Miren la épsilon. Oh, hombre. Entonces, por eso están en rojo los artículos, se le agregó el artículo. Y miren, los plurales son igualitos. Miren, hoy, hoy. Ton, on. Solo se le agrega la tau, mire. Ois, tois. Us, tus. Y vocativo sí es antropo, porque ese no tiene, los vocativos son expresiones de admiración, no tienen artículos, pero termina el plural en hoy. Profe, pero se le quita la tau. ¿A cuál? ¿A este? A los de arriba, es que tú dices que son parecidos, pero está solo la omega y la ni. Y la tau no está. Ah, sí, o sea, porque terminan igual, mira, solo que se le sí. agrega la tau. Pero la tau, ¿dónde es? Ah, en el nombre, Mira, pero en el verbo no. En el no, sustantivo en el no. artículo. En el artículo. Okay. En el artículo le agregas, pero en el sustantivo no, porque la raíz viene hasta acá y solo tiene la terminación on. Entonces, en el artículo, mira, es igualito, solo que le agrega la tau. Todos tienen tau, excepto el nominativo. El nominativo no tiene tau, mira. Y obviamente el vocativo no tiene artículo porque el vocativo no tiene artículo, porque es una expresión de admiración. Entonces, aquí tenemos entonces otros sustantivos más en masculinos, pero además tenemos el artículo. Entonces, podemos hacer ejercicios también agregándole el artículo a esas mismas palabras. Y ya con eso, ya ustedes pueden traducir, miren, ya sabiendo todo ese vocabulario, aquí ya tenemos oraciones, miren,
Qué chévere, porque aquí ya tenemos oraciones, entonces ya esa será la tarea para en 8 días seguramente ya van a empezar a hacer traducción. Entonces la tarea para poder hacer estas traducciones, que seguramente esto es lo que van a seguir con el pastor, entonces la tarea es vocabulario, declinación, traducción aquí arriba, traducción de estas, pero además aquí tenemos otro vocabulario que también termina en enos y además se le agregó el artículo. Mire, el artículo también se declina. El artículo está declinado. Mira, jo, tu, to, ton, e. Está declinado. ¿Ves? Y en plural también. Están declinados los artículos. Carlin. Entonces, la tarea serían 3, porque es que está hablando también de los artículos, pero pues yo... Pues apréndanse los artículos solamente, Carlin. Ah, sí, porque... Sí, entonces, porque sería mucho, ¿no? Que sí. Bueno, entonces miren, apréndanse los artículos. Esta es la página, ¿qué página es esta? Esta es la página, esperen, yo miro, la página 9. Entonces, aprendámonos los artículos también porque es que son fáciles. Mira, jo, tu, to, son igualitos, solo que se les agrega la tau. Y el vocativo no tiene artículo. Entonces, aprendámonos los artículos también. Mejor dicho, estudiemos hasta la página 9. Tarea, ¿cuáles son? Entonces, repitamos cuáles son las tareas. Las tareas son, devolvámonos. 1, aprendernos el vocabulario. 2, declinar estas otras palabras en su cuaderno. Ya hicimos cosmos, hicimos logos. Declinen las otras para que puedan memorizar. ¿Sí? 3, traducir esto. Ejercicios de traducción. Aquí tenemos algunos sustantivos masculinos y algunos verbos como lambanomen. Este es un verbo, por ejemplo. Acoy es otro verbo. Entonces, traducir eso. Ustedes teniendo eso, y aquí tenemos simplemente son otros sustantivos masculinos. ¿Y qué se agregó aquí? El artículo. Entonces, simplemente aprender el artículo, ya no hacer más, solo aprender el artículo, o sea, estudiar hasta la página 9, porque ya cuando regresen con el pastor de hoy en 8, ya van a traducir oraciones. Ahora sí, traducir oraciones. ¿Sí? Entonces, estudiemos hasta la 9 y hagamos esos 3 ejercicios de arriba. Aprender vocabulario, declinar, traducen a las 1000 maravillas. Oraciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o por ahora todo? Digamos que claro, pero haciendo los ejercicios uno memoriza mucho más claro. Entonces hay que, como les digo, un idioma, hay que dedicarle tiempo a un idioma. Hay que estudiar todos los días, no dejar para, de hoy en 8 es miércoles, es la clase, y no hacer la tarea el martes, porque si no, uno nunca aprende griego así. Hay que, ya mañana sáquenle un tiempito, váyanse aprendiendo el vocabulario, escríbanlo, pasado una media horita, pasado mañana dedíquenle otros 20 minuticos, y entonces ya empiezan a declinar, y así todos los días, y verán que se les facilita y ustedes van a decir, esto es facilísimo. O sea, dedicándole todos los días, uno aprende porque aprende. Y fácil, porque ya después ustedes traducen, pero rápido. Miran la palabra y la traducen rapidísimo. Bueno, muy bien. Entonces, le mando entonces a Marcela las diapositivas como complemento a esto para que puedan tener también, es como un material de complemento porque es lo mismo, solamente que están diapositivas, pero es como un complemento además de la explicación. Entonces, bueno, creo que, no sé si habría alguna otra pregunta o todo, o vamos bien. Rosa dice que bien. Bueno, no, con mucho gusto. Entonces, con el favor de Dios, de hoy en 8 se ven con el pastor. Entonces, un abrazo para todas y todos y muchas bendiciones del Señor. Bueno, Muchas gracias, bueno. Muchas gracias. Buenas noches.